una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Bien, como todos lo saben, estamos estudiando la epístola de Judas, y bueno, ya hemos explicado quién escribe, a quién él escribe, también estuvimos viendo la razón de escribir, y evidentemente es porque hay algunos que se han entrado encubiertamente, y Judas pretende alentar a los hermanos a examinarse a sí mismos para que batallen, para que luchen, para que contiendan, pero no en unas discusiones, no en unas disputas, sino para que ellos estén examinándose, en pocas palabras, animándose a sí mismos a seguir caminando en la fe, prosiguiendo en la fe una vez dada a los creyentes. Eso es lo que hemos visto en los primeros versículos, del 1 hasta el versículo 4. El domingo pasado veíamos una advertencia que se hace por medio de unos ejemplos que Judas presenta. Versículos 5 hasta el versículo 7, Judas presenta unos ejemplos que son una advertencia a la vez, un recordatorio para nosotros. ¿Un recordatorio de qué? Del juicio que les espera a aquellos que apostatan, aquellos que se desvían, aquellos que no guardan su dignidad o que no guardan la enseñanza fiel como ha sido dada. Bien, ahora en el versículo número 8 hasta el versículo, de hecho del 8 en adelante, Judas va a presentarnos las características de los apóstatas. Y lo va a hacer precisamente ligando esto a los ejemplos anteriores, pero también tratando a estos apóstatas de una forma específica, como él lo presenta en el versículo número 8. Lo llama aquí soñadores. ¿Ya? O sea, entonces estos apóstatas de los que habla Judas, estas personas que dice que han entrado encubiertamente, son de los que habla en el versículo número 8. Fíjense bien lo que dice aquí. No obstante, de la misma manera también estos soñadores. ¿Y a quién está haciendo referencia? Evidentemente a los que han entrado encubiertamente y que describió que ignoran, digámoslo así, los juicios pasados que Dios trajo sobre todos aquellos que han apostatado. La definición de estos personajes que Judas da tiene que ver, algunos lo han pensado como que tiene que ver con algunas visiones que tenían, algo por el estilo, pero más bien Judas, como siendo alguien que era conocedor del Antiguo Testamento, Judas se refiere a ellos como aquellos falsos profetas que hablaban al pueblo diciéndole paz, paz, pero no había ninguna paz, de las que describe el profeta Jeremías en el capítulo 23, versículos 24 al 26. Jeremías capítulo 23, versículo 24 al 26. Judas conoce muy bien todas estas historias, conoce muy bien todos estos relatos del Antiguo Testamento, y por eso él utiliza este lenguaje. No es bien lo que dice el profeta Jeremías acerca de los falsos profetas, y luego en el versículo 27, en el capítulo 27, vamos a ver cómo él los llama específicamente ahí. Miren. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan engaño en su corazón? A lo que Judas está haciendo referencia precisamente es a personas de este tipo, que se la viven soñando, pues digámoslo así,
pero no porque tengan visiones realmente, sino porque quieren calmar sus propios corazones respecto al juicio venidero. Miren, es sobre esto lo que Jeremías sigue hablando luego en el capítulo 27. Capítulo 27, versículo 9, dice el profeta Jeremías: y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores que os hablan diciendo: no serviréis al rey de Babilonia. Estos soñadores, que describe aquí ahora sí los llama como tal soñadores, dice Jeremías que están engañando al pueblo diciéndoles: no serviréis al rey de Babilonia. Y el asunto es que no solo se están engañando al pueblo, sino que también se engañan a sí mismos. Mira que el capítulo 23, versículo 26, dice que profetizan el engaño de su corazón. O sea, estas personas, en el tiempo de Jeremías, realmente creían, no era que ellos querían engañar al pueblo, es que ellos creían que realmente Dios no traería ningún juicio sobre ellos, que no vendrían ningunos caldeos, que Dios los libraría. Y ellos hablan de acuerdo a la necesidad de su corazón, a su engaño. Ahora bien, el pastor Judas, aquí nuevamente, o en este caso, está haciendo referencia a los apóstatas, los está equiparando con esto, es diciendo, estos soñadores, ellos son falsos, se están engañando a sí mismos y además se están engañando a otros, ignorando el castigo y la reprensión de Dios en los acontecimientos pasados en los cuales Dios ya trajo juicio sobre, por un lado, los de Israel, por otro lado, los ángeles caídos y además Sodoma y Gomorra. Ellos ignoran esas cosas, se engañan a sí mismos. Miren, estas personas están en el pecado de estos tres ejemplos que ya él dio, pero voluntariamente ignoran el castigo que viene sobre ellos. Así es como Judas lo está describiendo. Y fíjense que Judas nos dice esto de la siguiente forma, describiendo ya estos tipos de pecados o estos pecados que ellos cometen específicamente. Por eso el título del sermón que hemos compartido es Los apóstatas y el pecado. Porque indiscutiblemente lo que Judas va a mostrar aquí ahora es el pecado, como la relación que ellos tienen con el pecado y además de eso el pecado que ellos practican y su ignorancia respecto al juicio sobre esos pecados. Es una ignorancia voluntaria. Por eso es que Judas no se queda en llamarlos solamente como soñadores, sino que señala lo que hay en ellos en cuanto a esos pecados y lo que hacen recurriendo a esos mismos pecados ya mencionados. Ahora lo que Judas hace es mostrar el pecado de estos soñadores, como él los llama, en relación con los tres ejemplos que ya él dio. Judas va a mostrar el pecado de estos apóstatas en relación con el ejemplo que ya él dio anteriormente. ¿Cuál es el ejemplo que él dio? Bueno, recuerden los ejemplos que el pastor Judas nos dio. El pueblo de Egipto, el pueblo que salió de Egipto, el pueblo de Israel, salvado de Egipto, pero destruido en el desierto por causa de su incredulidad y de su desobediencia. Los ángeles que no guardaron su dignidad y Sodoma y Gomorra. El domingo pasado hablábamos de tres pecados que ellos cometieron que tenían su justa retribución. Bueno, esos pecados son los que precisamente Judas va nuevamente a traer ahora a consideración, en lo cual los soñadores, como él los llama, viven practicando. Nótelo bien. Lo que llama la atención es que Judas aquí invierte el orden. Y ya vamos a ver por qué. Los ejemplos que da Judas los pone ahora en el versículo número 8. De la misma manera también estos soñadores mancillan la carne. Y esta expresión mancillar la carne puede traducirse como contaminar o mancharla. Y evidentemente la palabra carne hace referencia al cuerpo. Entonces, debemos pensar en esto como una contaminación del cuerpo. Y lo que se menciona aquí hace referencia a pecados sexuales. Por lo tanto,
es evidente que Judas aquí está haciendo referencia al pecado de Sodoma y Gomorra, y que también practican los que están encubiertos en la iglesia, pero que no son creyentes. La palabra mancillar, como muchos lo sabrán, aparece nuevamente en las Escrituras. De hecho, solamente aparece 2 veces, y la otra ocasión en la que aparece es Hebreos capítulo 13, versículo 4, en la cual se nos dice de que honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Esa palabra mancilla allí se pone como un equivalente de fornicación y adulterio. ¿Por qué lo sabemos? Porque el apóstol Pablo allí nos dice, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El lecho sin mancilla es el lecho honroso. Ahora, ¿qué es un lecho con mancilla? El apóstol lo explica allí mismo. Pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, mancillar es igual a hablar de adulterio o fornicación. Sin embargo, hermanos, aquí quiero hacer una breve aclaración. No quiere decir Judas aquí que estas personas están viviendo en una vida abierta, consumada o en un adulterio visible para la sociedad. ¿Por qué lo decimos? Porque estas personas estaban en la iglesia. Estas personas estaban en la iglesia. Y Judas está advirtiendo respecto a que se examinen, a que contiendan por la fe, para que no haya en ellos alguien que esté en este mismo tipo de conductas. Entonces parece más bien que Judas está haciendo referencia a una serie de pecados que están en esa familia. Y no quiere decir que no haya alguien que haya fornicado o que haya adulterado. Y puede ser. Que de hecho el apóstol Pablo también dice que hay algunos que estaban entre ellos que iban a las casas de las jovencitas, se las arrastraban, ¿sí? Podría ser, sí. Pero lo más seguro es que Judas también hace referencia a una familia de pecados que conllevan a los pecados sexuales. Miren, hablando respecto al cuerpo, el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 6, versículo 12 al 13, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias. Resulta que la palabra concupiscencia también tiene que ver con pasiones desordenadas y tiene la misma raíz. Viene de la misma raíz, más bien, la palabra mancilla es la que viene de raíz de concupiscencia en el griego, por lo cual, al hablar aquí de obedecerle en sus concupiscencias, viene en sus pasiones desordenadas o sucios. De hecho, las pasiones, en las concupiscencias de las que se habla tanto en Romanos como en la epístola de Santiago, algunos maestros eruditos la relacionan precisamente con pecados sexuales también. Y sigue diciéndonos el apóstol Pablo, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces la concupiscencia, sí, de la que hace referencia el apóstol Pablo aquí, hace precisamente referencia a deseos desordenados que combaten en nuestros miembros. Deseos desordenados que toleramos, como diría Santiago en el capítulo número 1. Y que de hecho aceptamos y justificamos. Entonces más bien Judas aquí está haciendo referencia a una familia de pecados relacionados y que conllevan una vida licenciosa, sin dominio propio y que en cierto sentido, hermanos, y lo más probable, si se da rienda suelta a esos pecados, llegan a pecados de tipo sexual consumado. Como lo explicábamos el domingo pasado, hablando acerca del pecado de Sodoma y Gomorra, recuerden que fue un endurecimiento en el que Dios los dejó y llegaron a consumar ese pecado en una sodomía o homosexualidad. Vuelvo a citar el ejemplo de Sodoma y Gomorra que se encuentra en Ezequiel. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana: soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso.
Basta una breve mirada, hermanos, un recordatorio de cómo fue que David cayó en adulterio. Y usted recordará que fue ociosidad. Y así puede usted pensar en muchísimos otros pecados que llevan a esa vida licenciosa, de pecados ocultos, a los cuales usted le da rienda suelta en sus pasiones, para que usted considere seriamente la exhortación que Judas está presentando aquí. Entonces, estos engañadores, estos soñadores, estos ilusos, como le llama algún teólogo, se engañan a sí mismos pensando que el juicio no vendrá, mientras que siguen sus concupiscencias que batallan en sus miembros. No mortifican estos pecados ni los deseos carnales. ¿Qué tipo de pecados? Glotonería, pereza, ociosidad. Eso es lo que los domina. Son arrastrados de estos pecados de un lado a otro. Y hay un punto en el cual incluso pueden pensar o tolerar algunos pecados como la lujuria, la lascivia. Hermano, usted no llega a ver pornografía sencillamente porque dijo, hoy voy a ver pornografía. Es algo a lo que se llega, tolerando ciertos otros pecados más. Ni tampoco va a llegar a cometer adulterio porque dijo, hoy voy a adulterar. Y espero que me esté entendiendo. Es esa falta de dominio propio de la que hablábamos esta mañana, o la que hablaba el hermano Bernardo precisamente en el estudio y en el sermón principal. Una falta de dominio propio en el cual nosotros no presentamos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 12, versículo 1. Sino, es una vida o una conducta licenciosa que tolera el pecado, en el cual manchamos nuestro cuerpo con el mismo. Por lo tanto, es menester prestar atención a la exhortación del apóstol Pablo en Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Usted quiere luchar? ¿Quiere contender ardientemente por la fe? Bueno, el primer ámbito en el cual usted ha de contender ardientemente por la fe no es específicamente en un debate público, en una discusión con alguna persona que está en herejía. El primer paso para contender ardientemente por la fe es empezar batallando contra sus deseos pecaminosos que combaten en usted. Contra todos esos deseos pecaminosos que están allí. Porque esa es una de las primeras características de los apóstatas. Son arrastrados por sus deseos pecaminosos. Mancillan su carne. Ahora, la segunda característica que Judas nos presenta aquí es que rechazan la autoridad, al igual que los ángeles caídos. Judas está presentando aquí el orden de una forma inversa. En versículos 5 al 7 nos presentó primeramente los que salieron de Egipto, luego los ángeles y por último Sodoma y Gomorra. Ahora acá está presentándonos primero el pecado que es contra la carne, que fue el que cometió Sodoma y Gomorra. Ahora nos va a hablar del pecado de rechazar la autoridad, que es el pecado que cometieron los ángeles caídos. Y al igual que los ángeles caídos, esta es una característica de los apóstatas. Estos apóstatas rechazan cualquier tipo de autoridad. Son antinominianos en la práctica. Tal vez en teoría pueden decirle que ellos aceptan autoridad, pero realmente la soberbia es su pecado más manifiesto. No se sujetan a nadie. A los apóstatas no les gustan los órdenes jerárquicos. Tampoco les gusta servir de forma organizada. La palabra rechazan se puede traducir como sin valor, o desechar, o invalidar. Y la palabra autoridad realmente se traduce como el señorío. O sea, rechazan, invalidan el señorío o las instituciones establecidas por Dios. Lo que estos hacen es no sujetarse a nadie. No quieren ningún tipo de autoridad. Son como los soberbios, que ya habíamos hablado también
anteriormente, con anterioridad, que no deben nunca ni pueden ocupar en ningún sentido el oficio de un pastor o anciano. Lo que se pide, que debe ser un requisito del anciano, que es que no sea un soberbio. Bueno, también aquí se dice que debería ser el de todos los creyentes, porque una característica de un apóstata es que rechaza la autoridad, es un soberbio. El término autoridad en el griego es kuriotes, que significa señorío. El apóstol Pablo utiliza esta expresión para hablar de dominios y poderes. Y Pablo describe que Cristo se sienta a la diestra de Dios muy por encima de los gobiernos, de las autoridades, de todos los poderes y de los dominios. Efesios capítulo 1, versículo 21 nos dice lo siguiente. Efesios 1, 21 nos dice: la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Además, el apóstol Pablo en Colosenses también nos dice que Cristo creó todas las cosas, ya sea tronos, poderes, gobernantes o autoridades. En Colosenses 1:16. Allí el apóstol Pablo nos dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Llevándose en estos dos textos tenemos algo interesante, y es que el Señor Jesús gobierna sobre todas estas cosas. Eso es lo primero. Pero lo segundo es que estas autoridades, estos principados, tienen un gobierno superior que es Cristo, y que Cristo los ha establecido también en sus órdenes correspondientes. Ahora, Judas no centra su atención en la autoridad angelical como tal, sino en la autoridad divina, el señorío. Ese título Señor se aplica solo para el Señor Jesucristo. A pesar de que Judas habla muy brevemente, rechazan la autoridad. Judas realmente hace referencia a los impíos que rechazan la autoridad divina. La palabra rechazan, como ya dijimos, tiene que ver con despreciar. Y desprecian toda autoridad que Dios ejerce sobre ellos. Miren, Dios ejerce su gobierno en la iglesia por medio de los ministros. Y ejerce su gobierno en el mundo por medio de los gobernadores que él mismo instituyó. Y los apóstatas, su característica es que menosprecian a los que Dios ha establecido como autoridad sobre ellos. En Efesios 4:11 nos dice que el Señor mismo, Cristo Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, en lo cual podemos nosotros entender, de acuerdo a lo que ya hemos estudiado muchísimas veces, que el oficio de apóstol y profeta han cesado, y tenemos ahora a los pastores como aquellos que Dios ha instituido para el gobierno de su iglesia. En Romanos capítulo 13, versículo 2, nos dice el apóstol Pablo que quien se opone a la autoridad, y aquí está hablando del gobierno civil, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Judas, recordándonos este principio, nos dice entonces que estos rechazan la autoridad. Y al mirar todo esto que hemos visto acerca de la autoridad que Cristo ha dado a los pastores, como constituidos por él, y a la autoridad civil como la establecida por Dios, entonces quiere decirnos aquí que los que rechazan a la autoridad están rechazando a Cristo mismo. Estos apóstatas no solo están rechazando a los hombres, al final de cuentas están rechazando el gobierno de Cristo sobre ellos. Son personas que quieren tener dominio sobre sus vidas, quieren sentirse libres del señorío de Cristo Jesús. Estos están en la iglesia, pero no se someten a la iglesia. Están en la iglesia, pero no se someten a lo que Cristo, a través del ministro, está ordenando. Critican las decisiones de la iglesia. Critican las decisiones en el Estado. Y si es en la casa, bajo el gobierno de sus padres, son desobedientes.
Son personas que tienen en poco las enseñanzas y el mandamiento. Esa es una característica de unos apóstatas. El mandamiento del apóstol Pablo en Efesios 5, versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios, es algo que aunque se sabe, lo ignoran voluntariamente. Y lo ignoran a sabiendas de que está en la palabra de Dios, ignorando también el castigo sobre aquellos soberbios que ignoran la voluntad de Dios. Quiero recordarle, hermano, que Judas dice que estos apóstatas están en la iglesia, han entrado encubiertamente, por lo tanto debemos revisarnos. Los ángeles que perdieron su dignidad lo hicieron rechazando la autoridad. Y lo hicieron queriendo señorear y tener dominio. No querían servir. ¿Qué nos dice el Señor Jesucristo que es el mayor en el reino de los cielos? ¿Y qué sirve? Entonces considerémonos muy bien y luchemos. Batallemos ardientemente contra el orgullo, contra la soberbia. Pero además de eso, Judas nos presenta otra tercera característica. Blasfeman de las potestades superiores. Al igual que los israelitas reprobados y destruidos en el desierto, estos apóstatas se atreven a proferir maldición contra aquellos que Dios ha establecido. Miren, no solo las rechazan menospreciándola y no obedeciendo lo que dicen, sino que además blasfeman. Una de las características de los apóstatas indiscutiblemente es blasfemar. Y yo quisiera que no se me confunda un poco con el ejemplo que Judas va a presentar ahora, porque al hablar aquí de las potestades superiores, alguno podría pensar que está hablando o haciendo referencia a los ángeles. Y si bien la palabra potestad en la Biblia, en muchos innumerables textos, hace referencia a seres angélicos, en este caso parece ser que Judas está más bien refiriéndose nuevamente a la misma autoridad de Dios delegada hacia sus sirvientes. La palabra potestad aquí hace referencia, o aquí es doxia, que tiene que ver con glorioso o esplendoroso. En algunas traducciones se habla de dignas y otras, como la King James, la traducen como autoridad, no potestad. Pero resulta que de acuerdo a lo que Judas viene explicando, la autoridad de la cual ellos blasfeman y de la que ellos menosprecian no es una autoridad ilegítima, sino una autoridad legítima. Por lo tanto, debemos considerar que Judas está hablando más bien de la misma autoridad rechazada en el versículo anterior, no tanto de seres angelicales, aunque también podríamos hablar en estos casos de eso. Es una autoridad delegada por el Señor. Podríamos considerar, por ejemplo, cuando se dio la ley de Dios en Sinaí. Miren, hablando de esto, en el libro de Hechos, Esteban nos recuerda algo interesante. En el libro de Hechos, capítulo 7, acusando al pueblo acerca de su dureza de corazón. Hechos, capítulo 7, voy a leer versículos 51 al 53. Esteban ahora, mostrando el pecado del pueblo, le dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Fíjense bien cómo Esteban aquí los presenta: duros de corazón e incircuncisos, y como quienes resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Y esto es interesante, porque resulta que
Esteban aquí nos está diciendo que la ley fue entregada por disposición de ángeles y ellos no la guardaron. Y resulta que en todo ese contexto Judas nos está diciendo cómo se entregó esa ley o cómo se le dio a esa ley al pueblo. Se le dio por medio de profetas, obviamente, también hablando de la ley en el Sinaí, podemos luego ver en el libro de Hebreos que esa palabra fue dicha por medio de ángeles también, allá en el monte, era entregada por medio de disposición, ángeles que estaban en medio de ellos. De hecho, el ángel que se menciona allá es el ángel de Jehová, así que no es cualquier persona, es el mismo Señor. Pero lo que está haciendo referencia Esteban aquí es al rechazo y resistencia de la autoridad del Señor de parte de los judíos que mataron al Señor Jesucristo. Y resulta que estas autoridades a las cuales resistieron aquellos es la que también aquí en nuestro texto se nos presenta como aquella que resisten los apóstatas. En Hebreos también se nos presenta que si la palabra que fue dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, haciendo alusión también al momento de la entrega de la ley del Señor, entonces podríamos considerar que esta blasfemia de la que hace referencia Judas aquí tiene que ver con un rechazo verbal que el pueblo de Israel cometió sobre la autoridad de Dios y su ley todo el tiempo en el desierto, como también todas las injurias y rechazos verbales que tuvieron todos los profetas que llevaron la palabra del Señor en los tiempos antes de la deportación. Estas personas insultaban el nombre de Dios al murmurar sobre la comida, sobre la bebida, hablando de los que estaban en el desierto, pero también sobre los profetas y los maestros que profetizaban en nombre del Señor. Y cada que podía se levantaban contra la autoridad establecida por Dios y los insultaban. Miren, para ponerles un ejemplo, nuevamente hablando específicamente del pueblo que salió de Egipto, cabe recordar, por ejemplo, la ocasión en la cual Moisés le dijo a Dios: mira, este pueblo me quiere apedrear, en Éxodo capítulo 17, versículo 3 al 4. Éxodo capítulo 17, versículo 3 al 4. Apenas recién saliendo de Egipto, habiendo pasado el Mar Rojo, habiendo visto los milagros que Dios había hecho, este pueblo no tuvo miedo en blasfemar allí contra el Señor. Hechos capítulo 17, versículo 3 al 4 nos dice, Éxodo. Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Mire bien esto. ¿Qué es lo que están diciendo? Nos hiciste subir de Egipto para matarnos a nosotros, como si la intención de Dios fuera matarlos en el desierto. Es una blasfemia. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrará. Mire, para que Moisés dijera esto, usted no piense que solamente fue que le dijeron estas cuantas palabritas allá. Tuvo que haber sido una situación bastante compleja. Moisés tuvo que haberse sentido realmente bien en una total encrucijada. Ahí en medio todo el pueblo gritándole, injuriándolo, blasfemando verbalmente. Y ni qué decir de la ocasión en la cual Coré y su séquito se levantó y le dijeron: ¿solamente por medio de ti habla Dios? Y entonces Dios le dijo a Moisés: aparta a estos hombres. Mis hermanos, quien sacó el pueblo de Egipto fue Dios mismo. Al murmurar de Moisés, estaba murmurando realmente de Dios. De modo que la manifestación del pecado de los apóstatas está en hablar mal contra cualquier autoridad establecida por Dios. Principalmente en lo tocante a la vida cristiana, a su adoración o a su comportamiento. Usted lo va a notar claramente. Porque un apóstata va a empezar a renegar de los mandamientos del Señor y va a blasfemar contra ellos.
Usted lo va a oír quejándose de las decisiones tomadas en la iglesia respecto a la vida de piedad, sin mencionar que incluso hablará de aquellas cosas que pertenecen a la providencia y a la soberanía de Dios. Y esto, lo segundo, lo va a hacer con mayor rapidez. Porque imagínense, si habla mal de cosas que ve y que se le pueden mostrar bíblicamente, ¿cómo no hablará de cosas que no le han sido reveladas? Sino que Dios lo hace por su soberanía. Por eso que el apóstol Pablo nos exhorta en Colosenses 3:8. Ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Estos apóstatas son los que incitan división, así como lo hizo Coré. Son los que toman vías de él. Por lo tanto, es que debemos tomar con muchísima más importancia el mandamiento que nos da el apóstol en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ahora, hermanos, respecto a esta última característica, Judas no solo nos da una información describiendo el pecado de estos apóstatas, sino que incluso se toma el trabajo de darnos un ejemplo que él toma de una narración extrabíblica, apócrifa, pero que ese ejemplo viene a ser inspirado para nosotros por la revelación de Dios, por el uso que da Judas. Ahora, no todo el relato extrabíblico es inspirado, solo lo que Judas está citando. Y es interesante porque Judas aquí toma una historia acerca de la sepultura de Moisés. Eso es lo que dice el versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Y yo quiero entonces que, teniendo en mente esto, de qué está hablándonos Judas, usted entienda cuál es la intención de Judas al traer esta referencia a nosotros. No se pierda en el tema del cuerpo de Moisés, ni el tema de la jerarquía angelical. Entienda lo que está Judas haciendo aquí. Él está mostrándonos un principio de sujeción y respeto a la autoridad. Eso es lo que Judas está haciendo. Miren, respecto al cuerpo de Moisés, Deuteronomio capítulo 34, versículos 5 al 6 nos dice que Moisés murió en la tierra de Moab conforme a lo dicho por Jehová, y Jehová lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. La información que nos da Judas, sencillamente lo que nos dice es que hubo una disputa y no es más nada. Ahora, el principio que nos da Judas aquí es el de la sujeción y respeto a las autoridades superiores. Sin embargo, además de esto, hay un principio de respeto, porque el ejemplo que Judas trae a consideración pone a dos personajes en condiciones totalmente diferentes. Satanás, que es un ángel caído, y Miguel, que es uno de los principales que está delante del trono de Dios. Ahora usted mira, ¿de dónde saca usted esto? Eso sí está en la Biblia. Y eso vamos a explicarlo a la luz de lo que está en la Escritura, a lo que ha sido revelado para nosotros y que ha sido precisamente preservado para que nosotros lo escudriñemos. Miguel es un principal de los príncipes que está delante de Dios, de acuerdo a lo que nos dice Daniel, capítulo 10, versículo 13. En la profecía de Daniel, ahí se nos habla de Miguel, el arcángel. Nos dice allá en Daniel: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel,
uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Este Miguel también es llamado el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo en el capítulo 12 del mismo libro de Daniel. Daniel capítulo 12, versículo 1 nos dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, todo lo que sigue diciendo ahí. Este arcángel se opone y derrota a los demonios que Satanás ha enviado para influenciar a los gobernantes de Persia y de Grecia en el capítulo 10, versículo 13 y 20. Lo puede leer en su casa, apúntelo si quiere. Y el término príncipe equivale evidentemente a un arcángel, como Judas lo deja claro en su epístola. Ahora, Satanás, esta escena es lo que es interesante. Satanás es presentado como el acusador. Y esto lo sacamos claramente a la luz de otro texto bíblico que nos ha sido revelado, por lo cual no tenemos que acudir a ninguna interpretación extra bíblica. En el libro de Zacarías, capítulo 3, versículo 1, encontramos un relato que describe a Josué, el sumo sacerdote, delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Vaya conmigo allá. Zacarías, capítulo 3, y el versículo 1. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Note bien esto, que es una escena muy parecida a la que está mostrándonos Judas allá. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Obviamente aquí está hablando del ángel de Jehová, nuevamente. De la misma manera, parece ser que Judas está presentándonos aquí a este cuadro del entierro de Moisés. Miguel entregó a Satanás a la autoridad de Dios cuando Satanás lo obligó a discutir acerca del cuerpo de Moisés. Y Judas echa mano a este recurso literario de la comparación, el mayor contra el menor. En otras palabras, si en el más poderoso de los arcángeles, que es Miguel, se niega a reprender a Satanás, note bien esto, al acusador, ¿cuánto más debemos evitar nosotros usar insultos y blasfemias? Si entre los seres angélicos y aquellos que tienen gran autoridad evitan o se niegan a reprender a Satanás, ¿cuánto más debemos nosotros evitar el uso de insultos y de blasfemias contra la autoridad? Un pasaje paralelo a nuestro texto de Judas se encuentra en segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 10 y 11. Algunos piensan que Judas y Pedro escriben sobre las mismas cosas y que de hecho alguno de los dos se copió, dicen algunos estudiosos. Yo no quiero entrar en ese tema, pero sí es muy llamativo porque de hecho es un paralelo. Ellos hablan de lo mismo prácticamente. Quiero que note lo siguiente, cómo Pedro trata este tema también. Bien. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de la potestad de superiores, mientras que los ángeles, que son mayor en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. ¿Sí lo ven? Hermanos, aquí podemos decir que ciertamente Judas apela a lo que, de acuerdo a estos ejemplos, el pecado de los apóstatas es además falta de respeto. Es una falta de respeto, una blasfemia delante del Señor.
Son personas que no temen decir mentir o decir cualquier blasfemia en la presencia misma del Señor contra la autoridad delegada por Dios. Estas personas no escatimarán a hablar mal contra el Señor y sus designios en su soberanía y su... Y esto es lo que Judas entonces describe como su pecado, al hablar de blasfemar de las autoridades superiores. Entonces, hermanos, es menester que con más diligencia vigilemos, como nos lo dice el apóstol Pablo en Hebreos 3, versículo 12 al 19. Hebreos capítulo 3, versículo 12 al 19, el apóstol nos dice las siguientes palabras. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y contra quién estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Ahí lo tenemos, hermanos. Mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de la misma. La injurian. Esta es la característica de los apóstatas. Ahora bien, Judas culmina esto hablándonos de la realidad de estos apóstatas. Versículo 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Así como Judas termina esto, diciéndonos quiénes son ellos, describiéndonos su realidad. Ha descrito su pecado, comparándolo con el pecado de los 3 ejemplos que dio, y ahora nos va a decir la realidad de su pecado. Después de ilustrar la enseñanza mediante un ejemplo que incluye incluso a Miguel y Satanás, Judas regresa al eje, al punto principal, a los impíos, a los que él llama soñadores, y los describe como personas que carecen de discernimiento espiritual, que incluso usan un lenguaje abusivo contra cualquier persona o cosa. Estas personas, como Judas los describe aquí, se dejan llevar por sus propios instintos y no tienen el espíritu. Como rechazan la autoridad, prefieren dejarse llevar por sus instintos naturales. Por lo tanto, ellos carecen de la sabiduría divina. Son incapaces de entender las verdades espirituales y, además de eso, son incapaces de admitir su necedad, como la atestigua el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:14. Ellos no perciben las cosas del Espíritu de Dios porque para Él son locura y no las puede entender. Mis hermanos, estos hombres que se describen aquí son impíos. Lo que entiende por instinto es precisamente lo que los destruye. Las personas apóstatas, los apóstatas sin discernimiento espiritual, tienen una ignorancia acerca de la realidad y dependen solamente de su instinto. En otras palabras, han descendido al nivel de los animales. ¿Usted ha visto un animal? Ellos actúan por instinto natural, lo que ven. Así son los apóstatas. En su conducta lujuriosa y licenciosa, ignoran la ley de Dios y su autoridad y se dejan llevar por sus pasiones, se dejan guiar por sus instintos. Sin embargo, a diferencia de los animales que siguen simplemente las leyes de su naturaleza, estos impíos son destruidos
Son destruidos por las cosas que no pueden entender. Esto es lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 24. Como ellos no tuvieron en cuenta reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, o sea, fue peor que lo de un animal. Ellos no solamente se ponen a la par de los animales, sino que en su negativa de obedecer aún las leyes de Dios, a las leyes que Dios ha puesto, son destruidos. Y son entregados a la dureza de su corazón, a un punto tal que no hacen más que deshonrar sus propios cuerpos. Por lo tanto, hermanos, más valor tiene para nosotros esta exhortación del pastor Judas. Lucha ardientemente por la fe. Batalla contra los deseos carnales, contra los vicios y necedades que batallan en tu cuerpo. El Señor nos ha libertado del poder del pecado para que ya no sirvamos el pecado, para que no reine el pecado en nuestro cuerpo. Por lo tanto, contendamos contra las concupiscencias que batallan en nuestros miembros. Y sometámonos los unos a los otros en el temor del Señor.